Hola. Hola, ¿todo ¿Todo bien? bien? Bien, vos. Bien, bien. Bueno, Bueno, hoy vamos a hablar de la nueva constitución chilena que se va a arrancar a redactar este año. sí. Y nada, como explicar un poco por qué es como una ocasión muy especial, ¿no? Que además se puede relacionar con 4 millones de cosas, hay un montón de cosas para hablar al respecto y capaz uno cuando Sí, es escucha muy solamente interesante el todo. fact de que se reforma, como que en realidad hay mucho más para hablar, más que solamente el hecho objetivo. Así que bueno, eso. Bueno, Eh, ¿crees que brindemos? Boluda, para. Tengo un tema con esto. Tendría que comprar vino. Épico que en mi casa no haya vino Ay, igual. Pero tipo, tengo este, no sé si lo ves, tengo tipo este raro que en poquito, mi no se casa no ve. haya Tengo vino este total. poquito nomás. No, raro posta. Bueno, y después tengo este champán, que tiene una humildad ya, tipo, de año nuevo, tiene un color. Bueno, cuestión básicamente voy a tomar este, vamos a brindar con este vino y después, bueno, nada. Si soy lo suficientemente valiente, sigo con eso. Dale. Bueno, Bueno, dale. brindemos. Ah, espera. ¿Estás? Sí. Ah, dale. Bueno, si quieres podemos arrancar como con un pantallazo general de todo lo que tiene que ver con la nueva constitución, así como para que se entienda todo lo que queremos desarrollar después. Bueno, el 25 de octubre del 2020, o sea, el año pasado, se votó en un plebiscito donde básicamente tenían que ir y votar o sea, si se quería hacer una nueva constitución o no. Y ganó por el 78% que se haga una nueva constitución. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? Claramente, tipo, o sea, ganó que se abra una nueva constitución. Mm, Y por eso, en 11 de abril de este año, del 2021, los chilenos y las chilenas van a tener que ir a votar para elegir a los miembros, o sea, los que van a escribir, redactar esta nueva constitución. Y bueno, se hace, o sea, con paridad de género y bueno, esta nueva constitución vendría a reemplazar la constitución que, o sea, tiene hasta ahora, que se hizo en 1980 durante la dictadura de Pinochet, así que sería como una nueva constitución hecha en democracia, que también es un dato muy importante. ujú. Bueno, y todo el tema de, bueno, de Pinochet después lo vamos a tratar un poco, pero antes como que queríamos dar como un pantallazo rápido de cómo se llegó a esta idea, porque no es que de la nada dijeron, bueno, pinta constitución nueva, sino que hubo como todo un tema alrededor de, o sea, de cómo se llegó a Claro, todo un eso. proceso social previo Exacto, tipo, bueno, importante. que fue en el 2019 que se dio justamente tipo una crisis política y social muy fuerte, tipo, muy fuerte, que fue escalando en términos de violencia, que bueno, en realidad se desató, o sea, la crisis se desató cuando el gobierno del presidente Sebastián Piñera decide subir otra vez el precio del transporte público. Y bueno, esto fue como un poco que fue como una gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces ahí esto llevó a que, bueno, se hagan protestas que, como dije, tipo, se fue subiendo como la tonalidad, tipo, el calor, y bueno, se tomaron calles, se quemaron estaciones, hubo saqueo de supermercados y demás, y hubo mucha represión, o sea, hubo una respuesta contestataria por parte del gobierno, que mismo se sacaron los militares a la calle. Y en Latinoamérica, con la historia que tenemos con respecto a las dictaduras, todas las alarmas se nos prenden cuando se sacan los militares a la calle. Y bueno, Total. básicamente el gobierno de Piñera se vio forzado a ceder, entonces nada, dio marcha atrás el tema de la subida del precio del transporte público. Y mismo, después de una serie de negociaciones, se llegó a la conclusión de, tipo, al acuerdo de hacer un plebiscito para ver si se reformulaba la Constitución. La idea de, no sé, es como extraño quizás entender, tipo, la relación de, tipo, cómo mierda se llegó, tipo, al aumento del transporte público a... la solución para esto es reformar la Constitución, tipo, es como que si capaz no sabes todo lo que hay detrás, tipo, es difícil entender la relación, pero es un poco la idea de que, bueno, hay una frase muy famosa de esa marcha, no de esa marcha, de esa Movimiento social. ahí va, gracias, Capaz, ¿no? de ese momento social tan fuerte, era el hecho de que no son 30 pesos, sino que son 30 años. O sea, porque el boleto del Re transporte fuerte. público es re fuerte.
el aumento del transporte público eran 30 pesos más. Entonces esta idea de que no son 30 pesos, sino son 30 años, por esta idea de que la constitución que se venía teniendo es, bueno, la que viene desde el gobierno de Pinochet. Y es como esta idea de que en realidad lo que decía antes, tipo lo del transporte público en realidad fue como la gota que rebalsó el vaso para que salgan todos los trapitos al sol. O sea, no es tanto en sí ese hecho. Bueno. Sí, es que me parece re importante, o sea, sobre lo que decís, como entender que la constitución que ahora tiene Chile fue hecha en una dictadura. Sí. O sea, digamos, como que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora, con un gobierno democrático, no tiene nada que ver con la democracia. Es como, es raro si pensás que, o sea, es raro pensar que un país, o sea, tiene como su constitución, o sea, lo que forma, o sea, las bases de esa sociedad, hecha, no sé, en una dictadura. Sí, tal cual. Y bueno, justamente lo que queríamos charlar un poco era toda esta idea de cómo se relaciona la dictadura de Pinochet con la sociedad que hay hoy en Chile. Bueno, es re interesante. Así que a ellas las que aprobaron política y sociedad. No, pero sí, o sea, hay una relación re fuerte. Y nada, vamos a como para empezar sobre el tema, me parece también importante, Sí. o sea, siendo argentinos, o sea, no sé, o sea, el resto de la gente, pero a mí, yo siempre, o sea, cuando se hablaba de la última dictadura militar en Argentina, me parece que la gran mayoría de la gente, por no decir todos, estamos de acuerdo que fue una época terrible, o sea, la idea de nunca más, o sea, no es, o sea, no está bien, eso obviamente obviamente me parece que es claro que fue terrible, pero tampoco es común escuchar a gente defendiendo esta última dictadura militar. No me parece algo que en la sociedad argentina sea un debate hoy en día si estuvo bien o mal la última dictadura. No hay una grieta respecto a eso. Exacto. Sí. Y eso no pasa en el caso chileno porque algo que está muy relacionado con esto, o sea, algo que o sea, una causa de esto es que en el caso de Argentina, no solamente, más allá de las cosas que tienen en común, por ejemplo, la dictadura chilena con la Argentina, que es la represión, como cualquier dictadura, el reprimir los derechos, las libertades. Más allá de eso, la última dictadura argentina, sí, me causa que haya que aclararlo. Nada, pero cuestión que la última dictadura argentina fue también o sea, se caracterizó por su fracaso económico. ¿Se entiende? O sea, que entre el fracaso económico, que Malvinas, como que fue un fracaso en todos los frentes, las cartas, tipo, claro, exacto, ¿entendés? Más allá de, tipo, el tema de los derechos humanos, que es claro, pero si hablas en términos súper fríos, es lo que decís, tipo, fracasaron en todos los frentes, hasta en su propia lógica fracasaron, ese es el punto. En cambio, en el caso chileno, la economía creció muchísimo. Bueno, el caso de la dictadura chilena fue un gobierno militar neoliberal, la idea de la escuela de los Chicago Boys. Y la realidad es que eso tuvo un montón de impacto en que hoy en día la gente haya una grieta en la sociedad muy marcada respecto a si estás a favor o en contra de la constitución de Pinochet en sí, de la dictadura en sí. Sí, no, porque o sea, es interesante como entender esto que hubo un montón de gente que económicamente, o sea, en ese aspecto puntual, se vio beneficiada por la dictadura de Pinochet. Más allá que después podemos ver... Hubo gente que subió de estratos, ¿entendés? Podemos ver a largo plazo la idea de, bueno, las desigualdades que existen en la sociedad chilena, que son, o sea, que se pueden relacionar mucho con el modelo implementado por Pinochet, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, hay gente que defiende la dictadura y no es un grupo, o sea, la dictadura chilena, y no es un grupo, digamos, muy minoritario. Sí, no son los tres gatos locos claro, que están en contra del por eso COVID, es importante que capaz, no existe, no es eso. El cambio esto que estamos viendo con el plebiscito y que se haga una nueva constitución, como que demuestra que Chile está avanzando y dejando atrás esta dictadura y que ya pasa a ser una opinión mayoritaria, digamos, el dejar atrás esta dictadura y como... O sea, no es algo que se sientan orgullosos, no es que defiendan esa constitución que se hizo en la dictadura. Me parece que es como un paso muy importante para lo que es la transición, ¿no? Desde esta dictadura a una democracia. O sea, es como raro pensar que, o sea, Chile hasta ahora fue una democracia donde mucha gente seguía defendiendo una dictadura. Es contradictorio. Sí, y es que justamente eso es muy loco quizás, sobre todo para nosotros los jóvenes, en el sentido de que... como, a ver, en los 20 años que viví y en los 10 años que tuve conciencia, básicamente, tipo, es muy difícil quizás ver cambios sociales, ¿entendés? Y o sea, es flashero como darte cuenta de esto de
quizás hace 10 años lo que se pensaba tipo sobre la dictadura chilena, si hacían el plebiscito, quizás el rango está, tipo la votación estaba mucho más pareja que hoy en día, ¿entendés? Claro. Es como es muy loco ver cómo las sociedades evolucionan. Ay, para una cosa más que quería decir del tema de Pinochet, que es un dato de color porque me parece re interesante, es la idea de que para poder, o sea, este dato de color evidencia esta grieta social que existe. Que, bueno, vieron que acá tenemos el 24 de marzo como el Día de la Memoria, y allá, tipo, su 24 de marzo es el 11 de septiembre, que es el día que en los 70 se dio el golpe. Y bueno, la realidad es que ellos, o sea, acá hay como todo un consenso, o sea, acá es la idea del día de la memoria, o sea, de recordar que eso que pasó no tiene que volver a pasar. Acá en Argentina, sí, como de memoria y como prevención en términos de conciencia, ¿no? En cambio ellos, tipo, ese 11 de septiembre está dividido, tipo, hay gente que cree que hay que cancelarlo como feriado nacional para como dejarlo atrás, poder distanciarse emocionalmente de esa fecha. Hay gente que lo considera como justamente su día de la memoria, como tal cual como se considera acá, tipo la idea de eso, o sea, de aberración hacia ese momento. Y hay un grupo de gente que es, tipo, justamente esa la grieta, que es la idea de que lo recuerdan como un hecho histórico, pero como de un momento heroico, ¿entendés? Como que fue el momento en el que llegó Pinochet a salvarnos. Y es muy loco, o sea, es muy loco pensar en una diferencia tan grande respecto a cómo se trata acá y cómo se trata allá. Sí, Nada, te sacamos pasos, que yo no todo cara buena. Desde nuestra visión, capaz también siendo jóvenes, porque, Sí. o sea, nosotros no vivimos la dictadura en Argentina, entonces no vivimos como el periodo de transición, o sea, Obvio. como que nuestro acercamiento hacia la dictadura, la última dictadura en Argentina, es re de, o sea, nunca más, o sea, no sé, pero nunca se plantea la cuestión de, ay, che, Claro. ¿estuvo bien o mal la dictadura? O sea, se entiende que estuvo mal y como que no sé, me parece que hay muy poca gente que podría ya No, defenderla, es que yo y tipo parece re que hay un comparto tu consenso punto. general de la sociedad argentina de repudio y no se ve para nada en la sociedad chilena o no se veía hasta el plebiscito, ¿no? Es que sí es tal cual lo que decís que nos sigue también pareciendo mal playero porque somos jóvenes y porque es también lo que decíamos la otra vuelta, tipo, hay gente que subió de estrato social por los cambios económicos, ¿entendés? Entonces es como que, si bien eso tiene consecuencias en la brecha económica desigual que estoy en Chile, tipo, la realidad es que no lo justifico para nada, pero puedo entender en su propia lógica que digas, no estaba tan mal, ¿entendés? Porque en su Hay propia gente lógica lo individual hicieron bien, que sí. ¿entendés? Claro, o sea, en su propia lógica, su plan le salió divino, ¿entendés? Tipo, esa es la realidad, tipo... Por eso es, o sea, relacionando todo esto que acabamos de explicar básicamente con la nueva constitución, es como que, o sea, se puede ver en cierto sentido que el proceso de transición de una dictadura a la democracia, una verdadera democracia, donde se valore la democracia y no se defienda más ideas dictatoriales, se puede ver ahora en la nueva constitución. Es como que podemos ver ahora realmente el fin de esta transición, ¿no? Que podemos decir que duró exacto. o sea, 30 años, ¿no? Y bueno, queríamos mencionar un toque lo del feminismo, arrancá. Claro, queríamos hablar de otro tema también que se relaciona mucho con la nueva constitución, que es el feminismo. Tiene como dos ejes, ¿no? de relación. Por un lado, el movimiento social del 2019, que es lo que terminó llevando a que se haga el plebiscito para ver si la sociedad quería o no una nueva constitución, estuvo muy relacionado con el movimiento feminista, porque el movimiento feminista, que ya estaba organizado, que tenía unas bases, ayudó a que este movimiento social de 2019 esté más organizado, o sea, estuvo muy como ligado ese movimiento social con el feminismo. Eso es re importante, me parece re loco. Es importante sí, es muy importante. Y por otro lado, esta nueva constitución va a ser redactada, digamos, con paridad de género. Es decir, que las personas que van a estar redactando y pensando esta nueva constitución van a ser, entre 45 y 55% mujeres. Es una cosa histórica que se haga una constitución de un país, que es básicamente el pacto social, lo que hace que la sociedad, las bases de una sociedad se hagan con mitad hombres y mitad mujeres, es algo histórico. Sí, yo quería hacer un punto ahí. ¿Terminaste la idea? Sí. Quería hacer un punto ahí que es que obviamente creo que históricamente tiene un montón de valor y habla un montón de cómo evolucionamos como sociedad. Igualmente tener en cuenta que que haya paridad de género no quiere decir que se trate de una constitución feminista. O sea, como que tampoco...
No lo estoy diciendo bien, mal, no estoy haciendo juicio de valor, sino que estoy diciendo, No, total. sepamos que hay una diferencia a Es eso. que no necesariamente, o sea, no necesariamente las mujeres que van a entrar van a representar valores La causa feministas. feminista, Entonces, claro. no es que necesariamente sea una constitución feminista. ¿Nos estamos acercando a eso? Sí. Pero hay que todavía estar atentos porque tampoco, no sé, que metan mujeres funcionales a, digamos, ¿cómo Sí, decirlo? valores machistas y preservar. Claro, con valores machistas que representen esos valores y que con como eso que no, ya está. claro, se cancelan. O sea, estemos atentas también a que realmente sea una constitución Sí. feminista y se logre que entren mujeres que representen los valores feministas, ¿no? Que, Bueno, eso eso es lo que creo se que va a es- votar también, ¿no? Queríamos agregar otras cosas, pero el tema es que ya, no sé, nos fuimos de tiempo. Sí, me así parece yo que lo con dejaría esto... acá. Sí, me parece que dijimos básicamente lo más importante, lo que queríamos Sí. desarrollar. Después ya eran más conclusiones Sí. más malplayeras. Que me quedé con Sí. ganas igual, pero nada, si no se hace muy largo, así que Bueno, dejémoslo acá. si no, en una segunda parte Sí. de este tema. Bueno, Eso. nos vemos en 5 minutos para grabar el próximo. Bueno, Literal. Chao. chao.